Es muy importante analizar un año cuando empieza a la luz del entorno macroeconómico, qué puede suceder con indicadores como el crecimiento económico, la inflación, el dólar, tasas de interés, el empleo, en fin, todo eso de alguna manera toca con las empresas, con las compañías. Entonces, por eso hemos invitado a Giovanni Montoya, que es director de contenidos de Grupo Ágora. Giovanni, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, Juan. Muy amable por tu invitación. Bueno, empecemos por hablar sobre el tema de crecimiento económico. ¿Qué pasó en 2012 y qué se prevé que vaya a suceder en este 2013? Bueno, el 2012 estuvo caracterizado por un crecimiento importante en materia de todo el sector minero energético. Tuvo un comportamiento bastante favorable, en gran parte impulsado por la dinámica de inversión extranjera. No obstante, sectores muy importantes de la economía, como el sector de la construcción y el sector industrial, que por sus características de producción son generadores importantes de empleo directo e indirecto y movilizadores de otros sectores, no tuvieron los comportamientos esperados durante 2012, en buena parte por razones locales, pero más que nada por indicadores fundamentales provenientes del resto del mundo. Para el 2013 la perspectiva no es mucho mejor en materia de crecimiento. La mayoría de los analistas coinciden en pensar que el crecimiento va a estar en un rango entre el 2.5 y el 4.5, rango por demás demasiado amplio. Pensamos que el crecimiento de la economía para 2013 no va a estar por encima del 4%. Tema de inflación, todo eso que usted acaba de mencionar, porque vemos que pues, el tema de la inflación en Colombia ha estado muy controlado, muy cerca de esa meta ideal del 2%. Claro, la inflación es una variable importantísima para la economía, no solo por su impacto ya conocido sobre los salarios y sobre ajustes de muchas tarifas en el país, sino fundamentalmente porque es la base de la competitividad internacional, especialmente porque nosotros somos productores y comercializadores de commodities, y esos commodities evidentemente logran su diferenciación, entre comillas, en los mercados internacionales por la vía del precio. Entonces, tener costos bajos de producción es una garantía, o por lo menos es una buena base para poder competir por precios. Tuvimos una inflación bastante favorable, un 2.44%. Algunas actividades como la educación, por ejemplo, estuvieron por encima de estos niveles, llegando incluso al 4%, al igual que la vivienda y el propio sector de alimentos, mientras que otros sectores como entretenimiento, esparcimiento en general, estuvieron muy por debajo, casi que sin crecimiento, sin variación en sus precios. Para el presente año la expectativa inflacionaria es igualmente baja. Se está pensando que la inflación esté alrededor de un 2.5%, lo cual le da margen a las autoridades económicas, gobierno y fundamentalmente Banco de la República, para seguir aplicando una política monetaria expansiva, es decir, para seguir estimulando el consumo y de esa manera buscar que haya mayor crecimiento de la economía. Giovanni, al momento de hablar de comercio exterior es fundamental hacer un análisis de lo que han sido los TLC. Por ejemplo, ya estamos a punto de cumplir el primer año con el de Estados Unidos, que tuvo tanta expectativa, tanta preparación. ¿Y qué le podemos contar hoy a los televidentes? Bueno, muy bien. En materia de TLC nosotros podemos decir que tenemos dos grupos de TLC, los TLC jóvenes y los TLC maduros. Dentro de ese rango de los maduros tenemos el TLC con Chile y con México, países que han aumentado sensiblemente sus exportaciones hacia nuestro territorio, pero que en contraprestación no han tenido un gran crecimiento de la demanda de productos colombianos. Tenemos un TLC como el firmado y ya puesto en marcha con Canadá, en el que también hemos tenido un comportamiento bastante parecido. La dinámica importadora desde Canadá ha aumentado, mientras que la dinámica exportadora hacia ese territorio no ha tenido el mismo comportamiento, y la estrella del año pasado, sin duda alguna, sobre el cual las miradas estuvieron puestas, fue el TLC con los Estados Unidos. Un TLC que sin duda alguna tomó a la mayoría de los empresarios sin la suficiente preparación. Al momento del lanzamiento del TLC no se vio esa dinámica agresiva de búsqueda de mercados, de alianzas, de buscar nuevos proveedores, y hoy los resultados son que si bien los norteamericanos nos están vendiendo muchos más productos a nosotros no hemos tenido esa misma dinámica ni hemos aprovechado las condiciones de un mercado tan potencialmente grande. Súmale a eso pues también los problemas que ha tenido los Estados Unidos, ¿no? Inversión extranjera, ¿qué podríamos esperar en 2013, Giovanni?
Allí hay como dos facetas. Frente a la inversión especulativa, la dinámica que está teniendo el Banco de la República de bajar las tasas de interés, se supone, por lo menos desde la teoría, que va a lograr que haya un desestímulo, porque el diferencial de tasas frente al resto del mundo va a ser prácticamente cero. Entonces, por el lado de la inversión especulativa, no se esperaría que hubiera como un gran crecimiento. Pero de todas maneras, la inversión que más nos gusta es la inversión de mediano y largo plazo. Claro, la inversión productiva, esa inversión extranjera directa, que por las condiciones de riesgo país, por las condiciones cambiarias y por la continuidad en existencia de recursos naturales importantes, por una mano de obra relativamente barata y productiva, pues va a seguir llegando al país en condiciones bastante favorables, impulsando, entre otras cosas, también movimientos en la tasa de cambio. Y ahí también tiene que ver la nueva reforma tributaria. Por supuesto, la reforma tributaria está generando un elemento importante, porque al generar algunas, digamos, estímulos en materia de impuesto de renta para los empresarios, tanto locales como extranjeros, aclimata esa inversión extranjera y permite que haya una mayor llegada. ¿Qué podemos esperar del dólar? Bueno, el dólar, esa es una pregunta compleja, porque en Colombia pronosticar el dólar a una semana ya se volvió un elemento difícil, pronosticarlo a un año es prácticamente imposible, pero hay unas tendencias marcadas. Tenemos que, por un lado, hay una importante llegada, una continuidad en la llegada de inversión extranjera, que es oferta de dólares. Si bien entidades como Ecopetrol van a hacer su endeudamiento en pesos, de todas formas hay un importante componente del sector privado endeudándose en moneda extranjera también. La expectativa es que la tasa de cambio continúe con una fuerte presión revaluacionista a lo largo del año y eventualmente podamos estar terminando el año alrededor de 1.700 pesos por cada dólar. Reitero, pronosticar a un espacio tan largo siempre será un problema en materia de un dólar tan volátil como el colombiano. Hablemos de tasas de interés. Con tasas de interés las cosas sí están muy claras. Hay una perspectiva inflacionaria baja. Hay una necesidad de impulsar el crecimiento económico. Uno de los motores del crecimiento económico es la dinámica de consumo interno, la cual en gran medida se impulsa a través del crédito. Tendremos entonces en consecuencia que el Banco de la República seguirá bajando las tasas de interés. Con eso se espera que haya una transferencia hacia la demanda de crédito, y lo que esperamos entonces es tasas de interés a la baja durante el presente año. Tenemos que tener en cuenta que las tasas a la baja no son solo para las tasas activas, es decir, para las tasas de colocación, sino que también van a bajar las tasas de captación, las tasas que remuneran los distintos ahorros, claro. Porque a eso iba también, hombre, si la gente tiene algunos excedentes y dice, bueno, este año, ¿en qué ahorro o en qué invierto? Bueno, hay opciones. Se espera que continúe una dinámica muy favorable en lo que tiene que ver con los mercados de renta variable en las bolsas de valores, que han tenido un comportamiento y una rentabilidad bastante atractiva. Hay que explorar nuevas cosas. Los instrumentos de renta fija tenemos que manejarlos de manera apropiada. Los CDTs, por ejemplo, hay que descontarlos oportunamente para maximizar las ganancias. Si bien la cuenta de ahorro nos provee una liquidez importante por ser un depósito a la vista, tenemos que tener en cuenta que los dineros que allí tenemos, en tanto no sea posible, los debemos invertir, así sea a corto plazo, para buscarles alguna rentabilidad. Sigue siendo muy atractivo el tema de los derivados. Hay que buscar coberturas para generar ahorros y no exposiciones a la tasa de cambio, es decir, explorar los productos financieros que nos ofrecen en Colombia, que son bastante amplios, por cierto. Giovanni, consejo así final, contundente para los empresarios a la luz de todo esto que usted nos acaba de contar. Primero, la información económica es tan abundante que es demasiado importante hacerle un seguimiento, pero un seguimiento especializado. Tener dentro de las empresas alguien que le haga monitoreo a estos indicadores y montar las estrategias con base en esos indicadores. Deben conversar permanentemente las variables del entorno económico y financiero con la estrategia empresarial para maximizar la competitividad. Giovanni, como siempre, un placer y muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo por tu invitación.